hidrógeno, ¿no? Y no tiene nada que ver, pues, con este, pues, gas químico, ¿no? Que nosotros conocemos, sino, pues, está relacionado como a una clasificación o a una, pues sí, a una explicación, pues, esotérica, ¿no? Que explica, pues, las energías dentro del ser humano, ¿no? Entonces, cada centro para trabajar correctamente necesita su propio hidrógeno, que sería como su propio combustible, por decirlo de alguna forma. Pero como ya hemos mencionado, pues estos centros están caídos, ¿no? Están desequilibrados y funcionan de manera desordenada, ¿no? Esto hace que mezclemos energías porque estos centros se roban combustible o se roban de esa energía entre sí, o sea, no hay armonía. Y eso es lo que genera ese desajuste, ¿no? Que nosotros podemos percibir en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos algo y a lo mejor deberíamos sentir, ¿no? O sentimos algo cuando deberíamos actuar, ¿no? O muchas veces actuamos por instinto sin reflexionar. Y entonces eso solamente muestra todo nuestro caos interior, ¿no? Entonces, pero pues el mayor caos, por decirlo de alguna manera, o el desequilibrio más grande se da cuando todos los centros terminan robándole energía al centro sexual. Entonces, esto se da porque pues los demás centros no tienen ya la energía suficiente, ¿no? En el momento en que nosotros fornicamos a través de ellos, pues estamos desperdiciando esa energía, ¿no? O sea, y esto se da porque los utilizamos de una manera incorrecta. Entonces, lo que sucede es que se termina drenando, por decirlo de alguna manera, al centro sexual para poder seguir activos estos centros, ¿no? Porque de alguna manera, pues no se pueden detener, ¿no? Pero al final, pues esta es una consecuencia grave, ¿no? Porque cuando el centro sexual queda debilitado, pues también empieza a robar energía a los otros centros para sobrevivir, ¿no? Pero en este intercambio de energías se carga de hidrógenos más pesados, ¿no? Porque ya mencioné que cada centro trabaja con su propia energía. Esto significa que a pesar de que entre centros roben o se tomen energía, para seguir funcionando no significa que esa sea la energía que deben usar, ¿no? Entonces se terminan pues cargando sobre todo el centro sexual, o más bien aquí se hace más referencia al centro sexual por la importancia, ¿no? De la creación de los cuerpos existenciales. Se carga pues de una energía más pesada y ya no funciona con su energía original, ¿no? Que termina siendo como eh, sutil, ¿no? O sea, termina usando a lo mejor energías más densas, ¿no? Que pues no están diseñadas para transmutarse o no de esa manera, ¿no? En la cual funciona pues el centro sexual. Entonces, pues ahí vemos cómo es que se termina perdiendo el equilibrio, ¿no? Y con ese desequilibrio de ese centro, al mismo tiempo se genera un desequilibrio en toda la máquina humana. Y desde esa pérdida de dirección, ¿no? Vemos que no tenemos claridad y por esa misma razón, pues tampoco tenemos la posibilidad de fabricar los cuerpos existenciales del ser porque el motor central, ¿no? Pues sí, el encargado, de alguna manera, pues es el centro sexual, ¿no? Que si está, como ya dije, intoxicado o dañado o contaminado por otras energías que no le corresponde, pues esto va a ser difícil, eh, pues de que se dé, ¿no? De alguna manera, o sea, no va a funcionar de una manera correcta. Entonces, como siempre se hace referencia de que este tipo de desequilibrios no es algo que se va a resolver con deseos ni con buena voluntad, ¿no? Siempre es necesario restablecer ese orden interior y pues para eso nosotros debemos usar o realizar un verdadero trabajo psicológico, ¿no? Entonces, la muerte psicológica, ¿no? O sea, la eliminación consciente de todos los defectos que se manifiestan en nosotros a través de
nuestra máquina humana, ¿no? A través de nuestros centros, pues son los que perturban ese funcionamiento que debería ser armónico, ¿no? Entonces, pues bueno, si el centro sexual no trabaja con su energía correcta, pues no va a haber ninguna creación, ¿no? Ya que esa energía pues es la necesaria para poder ser transmutada, ¿no? Y obviamente sabemos que si no tenemos tampoco estos cuerpos, ¿no? Si no los creamos, pues no va a haber ninguna obra, ¿no? O sea, no existe ninguna autorrealización, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es que la base, de alguna manera, es la muerte psicológica, ¿no? La base de este trabajo interior, ¿no? Por eso es que es necesario que nosotros nos observemos, ¿no? Y nos autoobservemos y descubramos cada uno de estos defectos, logremos comprenderlos y eliminarlos, ¿no? Solamente así cada centro volverá a trabajar con su propio hidrógeno, ¿no? Con su propia energía específica y de ahí vamos a poder fabricar el mercurio necesario para este trabajo, ¿no? Entonces, pues esta conferencia por eso es tan importante, ¿no? Porque si nosotros queremos alcanzar la autorrealización íntima del ser, si queremos despertar, pues no podemos ignorar estos aspectos, ¿no? Debemos, como siempre, mirar dentro de nosotros, reconocer ese desorden interno que hay y empezar a trabajar en cada uno de esos aspectos, ¿no? Este trabajo eh, debe ser sincero, ¿no? Porque si nosotros, ¿cómo decirlo?, consentimos algunos defectos o dejamos pasar algunas cosas que creemos que no son tan graves, ¿no? O que no son tan urgentes de eliminar, pues ahí estamos alimentando de todas maneras todos esos defectos, ¿no? Entonces no sirve que trabajemos o eliminemos algunos aspectos si por otro lado, pues seguimos alimentando otros cuantos, ¿no? Entonces, pues, bueno, también es importante mencionar que dentro de este trabajo, pues hay una práctica o un objetivo que es fundamental, ¿no? Que es que nosotros alcancemos la castidad científica, ¿no? A través de la transmutación consciente de la energía creadora sexual, la vamos a lograr, ¿no? Siempre que se menciona o que hablamos de castidad científica, pues no nos referimos a la represión, ¿no? Ni a la negación del sexo, ¿no? Sino a usarlo de una forma elevada, ¿no? De una forma superior para que esa práctica transforme nuestra energía, pues, en conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, cuando se habla también de castidad, hablamos de este proceso de purificación del mercurio, ¿no? Que también se le denomina como las aguas, ¿no? Entonces, esta purificación es necesaria si nosotros de verdad queremos alcanzar esa transformación real del ser, ¿no? Entonces, este proceso alquímico comienza con el mercurio negro, ¿no? También llamado mercurio seco, y ese es el estado inicial de nuestra energía sexual, ¿no? Que es densa, ¿no? Obviamente porque no está ahí la conciencia, ¿no? Se está contaminada por nuestros deseos, ¿no? Por estos hábitos adquiridos, por todos nuestros defectos, ¿no? Por la culpa, la represión, etcétera. Entonces, este mercurio, un momento, listo, este mercurio negro no puede ser usado para este trabajo, ¿no? Primero necesita pasar por un proceso de limpieza o refinamiento, por decirlo, ¿no? Entonces, la forma en la cual se purifica se hace a través de la muerte psicológica, ¿no? Que
que ya hemos hablado de que consiste en observar y eliminar los defectos que son los que contaminan esa energía. Y obviamente, pues, después de eso vamos a realizar la práctica sexual, ¿no? Que es la práctica que permite que esa energía ascienda, ¿no? Y se convierta en la luz, ¿no? O en la también llamada Kundalini, ¿no? Entonces, con el tiempo, y obviamente con el trabajo, pues ese mercurio seco se va a transformar en un mercurio blanco, ¿no? Que ahí ya podemos ver que comienza a limpiarse, ¿no? Ya es un mercurio o un estado más sutil, ¿no? Pero el trabajo pues no termina ahí, ¿no? O sea, sigue esta labor de purificación, ¿no? Después del mercurio blanco, que va a seguir siendo limpiado y transmutado, ¿no? Va a pasar al mercurio amarillo. Y ahí este color amarillo pues comienza o indica más bien que se empieza a equilibrar ya la máquina humana, ¿no? O sea, los centros ya comienzan a ordenarse y a trabajar cada uno con su propia energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este cambio de coloración, pues ya es un signo de avance, ¿no? Pero pues ahí no ha terminado tampoco el trabajo, ¿no? Para poder alcanzar resultados verdaderos, ¿no? Debemos intensificarlo de alguna manera y purificarnos aún más, ¿no? Ahí vamos a alcanzar el mercurio rojo, ¿no? Que el mercurio rojo pues ya es el símbolo del gran eh, logro interior, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, significa que ya se ha despertado la kundalini, ¿no? Ya se ha prendido el fuego sagrado. Y este fuego pues es la energía sexual que ya fue completamente transmutada, ¿no? Y obviamente fue ascendida, ¿no? Y con este fuego, pues es con el que vamos a fabricar los cuerpos solares. Entonces, pues bueno, cuando hemos hablado de los cuerpos solares, ya sabemos que son los vehículos superiores que necesita nuestra conciencia para poder manifestarse en las diferentes dimensiones, ¿no? Y ahí el estado en que nosotros vamos a llegar ya va a ser denominado como hijos del sol, ¿no? Entonces, por eso es que es tan necesario que nosotros trabajemos en el equilibrio de los centros inferiores, ¿no? Para poder alcanzar o transformar este combustible, ¿no? Que es el hidrógeno 12, pero que en este caso corresponde como la energía sexual, pero en un estado puro, ¿no? Cuando ya se le denomina mercurio es porque ya está contaminada por los defectos, ¿no? Pero la energía limpia se le conoce como hidrógeno 12, ¿no? Entonces, pues bueno, esa energía también está ahí, pero si no hay transmutación, o sea, si no hay equilibrio, ese hidrógeno pues no puede ser utilizado tampoco, ¿no? Y el hidrógeno 12 cuando es transmutado, ¿no? Cuando se asciende o se usa de una manera consciente, se convierte en hidrógeno, no sé si la pronunciación es la correcta, ¿no? Pero dice hidrógeno sí 12, ¿no? Que ya es el fuego sagrado, ¿no? Ya es la energía sexual, pues ya purificada y ya transmutada, ¿no? Entonces, en el momento en el que se transforma, pues ahí es donde ya comienza la fabricación de los cuerpos solares, ¿no? Entonces, como ya mencioné este tema, aunque muchas veces se pasa por alto o se menciona muy superficialmente, pues es fundamental, ¿no? Equilibrar los centros es necesario, ¿no? Para poder alcanzar la revolución de la conciencia. Entonces, pues muchas veces, o más bien creo que todos, ¿no? Queremos avanzar
en este trabajo muy rápido, ¿no? Despertar, fabricar los cuerpos, ¿no? Pero si no se realiza antes ese equilibrio de los centros a través de la muerte psicológica, pues ya no se va a poder eh, realizar, ¿no? No se va a poder producir ese hidrógeno sí 12, ¿no? Entonces, pues bueno, si no, no va a existir esa materia que necesitamos para la obra, ¿no? Pues bueno, no importa cuánto nosotros lo intentemos, repito, aunque ya estemos practicando el suprasexo, ¿no? Aunque ya tengamos pareja, si nosotros no trabajamos psicológicamente, pues no va a servir de nada, ¿no? Y como siempre, pues seguiremos viviendo de la misma manera, creyendo que estamos haciendo eh, algo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces usamos como esa autojustificación también, ¿no? Para creer que ya estamos haciendo como todo lo necesario, ¿no? Pero mm, se hablan de los tres factores, ¿no? Pero como mencioné al inicio, la base en sí es la muerte psicológica, ¿no? Ese trabajo de autoobservación y de esa manera pues vamos a alcanzar ese eh, equilibrio, ¿no? Un segundo. Listo. Y pues bueno, pues uno de los obstáculos que nosotros más tenemos es el apego que tenemos hacia todos esos aspectos o todos esos placeres, ¿no? Comodidades u objetos que nos ofrece la naturaleza, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos en este mundo, ¿no? Los placeres, las comodidades, los pasatiempos, ¿no? Incluso hasta estas aspiraciones profesionales, ¿no? O materiales o hasta aspectos también relacionados con lo emocional, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que son, pues sí, juguetes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos mantienen distraídos, que nos hacen perder de vista cuál es nuestro verdadero objetivo, ¿no? O sea, cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí, ¿no? Pero esto es parte también de la propia existencia, ¿no? Pues al final la naturaleza, ya hemos hablado de cómo es que se da un proceso mecánico, ¿no? Entonces, de alguna manera, mm, pues no obtienen ningún beneficio si nosotros nos liberamos, ¿no? Nosotros somos parte de ese mismo proceso, ¿no? Y el objetivo, pues, de la creación, de alguna manera, es la perpetuación de la especie, ¿no? O el equilibrio mecánico del planeta, ¿no? Entonces, todos esos aspectos nos mantienen ocupados en cosas que aparentemente son importantes, ¿no? O valiosas o fascinantes, pero que en realidad, pues, son simples mecanismos de distracción, ¿no? Así como los juguetes que nosotros les damos a un niño para mantenerlo tranquilo y no nos esté molestando, pues lo mismo sucede en nuestro caso, ¿no? Aquí seguimos nosotros jugando, soñando, ¿no? Reaccionando o acumulando, obviamente también sufriendo sin darnos cuenta que cada una de estas eh, emociones o cada uno de estos aspectos, pues son parte de ese sistema, ¿no? Que está diseñado para evitar que nosotros miremos hacia adentro, ¿no? El objetivo es que nos dejemos llevar, hipnotizados, como lo hemos hecho a través de cientos y miles de existencias, perdiendo de vista, pues, lo esencial, ¿no? Que es el trabajo interior y la transformación real, ¿no? O sea, la revolución de la conciencia, ¿no? Por eso es necesario que nosotros tengamos el valor de verlo, ¿no? La vida común, tal como nosotros la vivimos, pues termina siendo de alguna manera un teatro, ¿no? O sea, algo
artificial. Nosotros nos entretenemos como con esos papeles que nosotros adquirimos, ¿no? Esos logros y desarrollamos dramas, etcétera, pero en el fondo pues no tiene ningún valor, ¿no? Nos olvidamos de nosotros mismos y por obvias razones olvidamos también a nuestro ser, ¿no? Entonces, desapegarse de todo eso no significa como tal rechazarlo, ¿no? Huir del mundo o ir a una cueva y ahora vivir ahí, ¿no? Pensando que ahí sí vamos a encontrar la iluminación, ¿no? No tiene sentido. El objetivo es que nosotros dejemos de estar identificados con el mundo en sí, ¿no? Y eh, darnos cuenta de cómo es que sí estamos fascinados, ¿no? Que todo eso mm, nos ayuda, o más bien nos perjudica y terminamos olvidándonos de nosotros mismos, ¿no? Entonces el objetivo no es deshacernos de todo eso, sino aprender a vivir con todo eso, pero de una manera consciente, ¿no? Usando algunas de esas cosas que nos ofrecen, pero sin poseerlas, ¿no? Sin que nos atrapen, sin identificarnos con todo eso, ¿no? Y sin robarnos, obviamente, lo más valioso que nosotros tenemos, que es la atención, ¿no? Pues obviamente nuestra energía y el tiempo que podríamos estar usando en el despertar lo terminamos entregando a todos estos juguetes, ¿no? Entonces solamente cuando los veamos como cosas pasajeras, ¿no? Como efímeras, pues vamos a comenzar a ver la vida de otra manera, ¿no? Y al final eso también termina siendo un paso necesario hacia esa libertad interior que estamos tratando de eh, alcanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la conferencia. Al final, como dije, el objetivo es que nosotros a través de la muerte psicológica que hemos explicado muchísimas veces, alcancemos este equilibrio en nuestros centros y pues bueno, esa es la única manera en la cual vamos a lograr tener un avance a través de la práctica sexual, ¿no? Y creo que sería todo por mi parte, Luis. Muchas gracias, gracias compañeros. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, Luis, sí se escucha. Bueno, muy bien, Viridiana. Vamos a ver algunos detallitos de este tema. El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Bueno, miren, los centros, como lo vimos en la conferencia de fase A, están todos los días, todo el tiempo están fornicando. El desequilibrio de centro, ¿qué quiere decir? Que están fornicando. O sea, que está activo el yo en el centro. Y cuando el yo activa el centro, lo desequilibra. Entonces, en ese momento empieza el desgaste de la persona. Empieza a perder energía. Empieza a perder, pues en los 5 centros empieza a perder. El objetivo es que la persona aprenda a equilibrar los centros, que aprenda a mantener esos centros castos. Es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Y es difícil porque la persona ya se acostumbró a fornicar y cuando fornica siente placer. Entonces, claro, al botar energía, disfruta de ese placer y se desgasta y al mismo tiempo alimenta el yo. Entonces, detener ese proceso continuo de placer es la base de todo este trabajo. Porque la persona que mantiene los centros equilibrados puede fabricar la energía para transmutar.
Sí. Pasar de la psicología fornicaria a la psicología casta requiere un esfuerzo. No es fácil porque son millones y millones de placeres que a los cuales la persona está pegada. Entonces, esto a veces parece abrumador por la enorme cantidad de manifestación. Esto yo es segundo a segundo, segundo a segundo. Todos los días es lo mismo. Por eso no es fácil. La autorrealización no es algo que uno pueda decir es llevadero de una manera sencilla, no, porque la tendencia es que uno puede estar trabajando la muerte, pero se distrae, se duerme otra vez intenta estar despierto, pero vuelve y se duerme. Entonces, claro, la lucha es terrible, el esfuerzo que hay que hacer es muy intenso. ¿Que se puede? Claro, claro que sí, pero se requiere demasiado, demasiado esfuerzo. Entonces, equilibrar el centro es eso, tener la psicología en recuerdo de sí todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando la persona logra ese estado, está despertando, está avanzando en su proceso de... A ver, permítanme un momento, le damos la entrada, ahora no me quiere... Ah, ya, listo. En su proceso de despertar. Entonces, cuando nosotros buscamos ese estado de recuerdo de sí, cuando buscamos pasar del estado lunar al estado solar, ¿sí? Ahí en ese proceso nos vamos abriendo hacia adentro. La persona va sintiéndose más adentro que afuera. Ahorita todo el mundo se siente afuera, se siente unido a las cosas, ve las cosas externas como algo extremadamente importante. ¿Sí? Pero a medida que la persona va trabajando, se va interiorizando. Y ya empieza a ver lo grotesco, lo pesado, lo tensionante que es estar afuera. Todo el mundo se acostumbró a estar afuera, a estar en ese estado de tensión continua. ¿Sí? Entonces, si la persona está trabajando juiciosa como debe ser la muerte, se va dando la transformación del color de las aguas, de negro a blanco, de blanco a amarillo, de amarillo a rojo. Puede despertar el Kundalini. Toda la obra se va a medir en el equilibrio de los centros, todos los días. Puede que equilibre los centros hoy, transmuta esa energía, pero mañana hay que volverlos a equilibrar o mantenerlos en equilibrio. Pero es la enorme, pero la enorme cantidad de formas de distracción que hay. ¿Sí? Por todo lado. ¿Sí? Es muy, muy intensa. Entonces, lógicamente que hay que hacer un esfuerzo. Si la persona logra equilibrar los centros, fabrica el hidrógeno sexual dócil. Y ese hidrógeno sí le puede permitir, o mejor, con ese hidrógeno es que se transmuta. ¿Sí? Una persona que está trabajando el equilibrio de los centros tiene muchísimo control.
si está trabajando juicioso la lujuria, tiene control en el sexo. O sea, que ya, pues, no fornica y, lógico, no tiene ya poluciones nocturnas. Entonces, es fundamental que comprendamos eso, porque de lo contrario, pues, lamentablemente no se va a ver ningún cambio y no se va a ver el estado de recuerdo de sí continuo. Y bueno, ahí seguirá la persona igual. ¿Sí? Estos cambios hay que provocarlos, no se van a dar solos. Las personas creen que los cambios se van a dar por recibir un poco de conferencias. No, los cambios se dan si la persona está trabajando. ¿Sí? Entonces, es importante todo esto para entrar como debe ser a la alquimia y bueno, ver los resultados que hay que ver en este trabajo, ¿no? Bueno, es importante saber que el azufre, hay que trabajar con el azufre, la sal y el mercurio. ¿Sí? El mercurio negro son los yoes. ¿Sí? Entonces ese mercurio negro hay que transformarlo. Esa transformación es blanquear la piedra o el latón. Entonces, todo lo que tiene que ver con la muerte va a generar esa transformación de ese azufre. Bueno, perdón, el mercurio. La sal es el amor, ¿no? El mercurio es el agua, la energía creadora sexual. Ese azufre, recordemos que el azufre está íntimamente relacionado con el fuego, ¿no? Y necesitamos ese fuego. Es un fuego distinto. El fuego que se va a desarrollar es un fuego que no tiene lujuria, es un fuego que genera energía y fuerza interna. ¿Sí? Y esa fuerza, pues ese fuego es el que lo motiva a uno a estar trabajando continuamente, ¿no? Ese mercurio negro genera debilidad. Las personas en general son extremadamente débiles, no tienen energía, son muy, pero muy miedosas. Y eso se debe a esa pérdida de energía, a esa fornicación. Cuando una persona tiene energía en el interior, cambia ese miedo por mucho valor, ¿no? Entonces, ya con esa fuerza en la motivación, pues hace que la persona cada día se impulse un poquito más, hasta que logre cierto nivel en el centro de gravedad y bueno, pueda transmutar, pueda trabajar en el arcano como debe ser. Bueno, yo creo que esto... bueno, la sal está muy relacionada con el sacrificio por la humanidad, por eso es el amor. El azufre sale de la muerte psicológica, está relacionado con la muerte. Y el mercurio, lógicamente, que está relacionado con el nacimiento espiritual, con las aguas, ¿no? Con la energía creadora sexual. Bueno, eso es este tema. Ya en fase A vimos cómo están desequilibrados los centros. Hay que luchar para estar aislado, adentro, y no seguir hipnotizado con el mundo exterior. La lucha es terrible, pero hay que hacerlo, porque la gente no se da cuenta cómo está materializada.
Las personas son extremadamente grotescas, muy toscas, muy rígidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pegados a la masa y vibran con la violencia de la masa. Cuando una persona empieza a morir y se empieza a interiorizar, se va volviendo más liviano, más sutil. Se va volviendo una persona que ya no quiere seguir en el ambiente grotesco en que andan todas las personas, porque es muy violenta la psicología de la humanidad. Todas las personas son terriblemente violentas en su expresión, en su sentimentalismo. Son muy violentas por la carga tan pesada que llevan. La vibración de las personas es muy tosca. Entonces hay que empezar a vibrar con ese estado de percepción de liviandad, que es el estado espiritual de la conciencia, ¿no? Y eso pues lógicamente es el objetivo. Todos los días luchar para mantenerse en ese estado. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema sobre el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. ¿Cómo equilibrar la mente? Dejarla quieta, en silencio. La mente debe estar como un lago, quieta. Cuando llega un yo, es como si tiraran una piedra al lago y crea una onda. Y quita toda la tranquilidad y la armonía del agua. Esas ondas son las reacciones que hay por el yo que se dejó manifestar en la mente. La parte emocional, eso es una turbulencia terrible. Hay que controlarla, dejarla quieta. La parte instintiva desgasta terriblemente el cuerpo, los órganos, la piel, la carne, el estómago, la vista, el cerebro. Hay que controlar el instinto, estar muriendo a las sensaciones del cuerpo. Y lógicamente en la parte motriz, que está íntimamente relacionada con el sexo y el instinto, también hay que no desgastar el cuerpo con actividades innecesarias. Entonces, pues bueno, ahí está lo que hay que hacer. La parte emocional, que es tan sensible, tan volátil, hay que estar muriendo muchísimo en eso. La tristeza, la depresión, la lástima de sí mismo, todos estos yoes que son muy desgastantes para la parte emocional. Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, Luis, yo ahí menciona lo del hidrógeno, ¿no? Que si cambia, más bien que habla de dos formas del mismo hidrógeno, ¿no? El hidrógeno 12, y si se explica o se pronuncia correctamente hidrógeno sí 12 cuando ya se transformó. Primero hay que crear el hidrógeno 12 y luego ese hidrógeno 12 que sale del equilibrio de los centros se transforma en el hidrógeno sexual Si-12. ¿Sí? Ese sí está íntimamente relacionado con la sabiduría del Padre. El sí es el Padre, ¿no? Entonces, a nosotros por ley nos debe llegar la carga diaria, porque eso está programado, ¿no? Si la persona va a vivir 60 años, tendrá derecho, por ejemplo, si viviera 100 años, tendría derecho a ver, 100 años, 3.000, a ver, 300, 36.500 días.
Eso es lo que viviría una persona 100 años. Si vive 50 sería la mitad, ¿no? Como 18.000 cargas. Póngale. Vale, 19.000 cargas. Está programado. Si va a vivir alrededor de 60 años son como 19.000, 20.000 cargas. Y le llega todos los días la carga. Esa carga se reparte en todos los centros. Y el objetivo es que cuando llegue a la noche esa carga se mantenga, pero para eso hay que matar los yoes que están programados para alimentarse de esa energía. Porque hay unos yoes que ya están programados por diseño electropsíquico para tragarse en esa energía. Entonces, cuando la persona está muriendo, pues lógicamente que esa energía se mantiene, y aparte de que esa energía se mantiene, se libera la energía que sale de la muerte del yo. Entonces, con esa energía es que se puede fabricar los cuerpos. Pero es una lucha, ¿no? Es terrible. Entonces, cuando transmuta ese hidrógeno, se convierte en el hidrógeno sexual 2, Si12. Eso. Ok, Luis. Y tiene un gráfico complementario, y ahí están los 7 centros, ¿no? Entonces, pues a ver aquí, déjame, lo comparto. Bueno, la cosa es que ahí dice que a cada centro, cada vez que un centro agota sus 7, y tiene un apóstrofe, ¿no? De unidad de energía, el instintivo se las repone vaciando las reservas del depósito sexual, ¿no? Pero cuando se refiere al 7 apóstrofe, ¿a qué se refiere? O sea, en realidad, ¿cuánto le dan de unidades de energía a cada centro ahí como es? Sí, se reparte de a 7 en cada centro y el resto queda concentrado en el centro sexual, ¿no? 100 unidades de energía. Pero el punto Como es 50, que, ¿no? sí, la bodega siempre va a ser el aparato sexual, ¿no? Ahí va a quedar la reserva. Entonces, cuando un centro agota su energía, va y le roba al sexual. Pero esa energía del sexual es una energía que no corresponde al centro, porque son energías distintas. Cada centro tiene una energía diferente. Entonces se desequilibra. Pero más allá de esto es que un desequilibrio es, a ver, un equilibrio es cuando los 7 centros están trabajando al unísono. Están conectados los 7 centros. Entonces, cuando la conciencia está activa, el centro emocional superior, el centro intelectual superior están activos, y esos 2 superiores controlan a los 5 inferiores. Entonces, en el centro motor ya no se hacen las cosas del yo, sino que la persona ya utiliza la máquina del cuerpo para hacer trabajos para el ser. Ahí hablamos de la voluntad, ¿no? Entonces, la conciencia dirigiría la máquina. Ahí no habría desgaste. Ahora, hay inversión. Entonces, hay que comprender que una cosa es el desgaste y otra cosa es la inversión de la energía. Entonces, cuando alguien hace un esfuerzo, por ejemplo, está hablando, está gastando energía, si es el yo. Pero si la palabra la utiliza para cosas de la conciencia, está invirtiendo esa energía y esa energía se devuelve. Sí, es una inversión que trae su ganancia. Entonces aquí se trata de invertir la energía, ¿no? Entonces cuando la persona está invirtiendo la energía, la invierte es para la creación de sus cuerpos, ¿no? Y para enseñar,
está invirtiendo esa energía. Pero eso se la devuelven los seres con su pago, lógico, que uno hace pues, por las demás personas, ¿no? Por los hermanos. Entonces los seres de esas personas a las cuales uno les enseña le devuelven a uno el pago. Y de esa manera pues uno tiene capital, ¿no? Pero esa es la idea, que la persona llegue en la noche ya con un ahorro para cuando vaya a transmutar pues tenga con qué crear. Listo, Luis. Y Bueno, hay una pregunta en los mensajes, es de Nana y dice, quería preguntarte cómo trabajas la mente. la mente, bueno, bueno, uno trabaja dos aspectos, ¿no? La muerte reflexiva y la muerte en marcha. La muerte en marcha, el objetivo es dejar la mente en silencio, las mentes, porque no es una sola mente. Entonces la persona llega, se concentra en el silencio interior, buscando la paz, la tranquilidad, relajarse, soltar el cuerpo, mantenerlo suelto, muchísima tranquilidad. Entonces está con la mente quieta. Lógico, esto requiere esfuerzo y llega un momento en que lo logra ya mantener por minutos o media hora, 20 minutos, 10 minutos. Logra una muy buena concentración, pero esto requiere esfuerzo. Entonces, ahí parte el trabajo, mente en silencio. Los yoes van a llegar a sacarlo de ese estado. Todo el tiempo. Eso es un bombardeo terrible. Entonces van a haber charlas, discusiones, imágenes, fantasías, conceptos que salen. Y ahí la persona se duerme y pierde el estado de recuerdo de sí. Entonces debe esforzarse más. Uno hace, por ejemplo, saca un horario y dice, bueno, voy a hacer un trabajito de muerte. Si no tiene, si está empezando, por ejemplo, dice, bueno, yo no aguanto más de 10 minutos, 5, 10 minutos. Pues entonces esos 5, 10 minutos, 15 minutos, luche. Retírese por ahí en algún sitio donde uno esté solo, tranquilo, y se pone a morir. La idea, el objetivo es ese, va a venir ansiedad, desespero, tensión, porque a los yo no les gusta que la persona tenga la mente en silencio. Entonces van a atacar fuertemente para que la persona vuelva otra vez a la distracción. Entonces hay que hacer un esfuerzo para morir y morir y morir y morir. Y aprender a vivir en ese estado. Porque ese es el estado de la conciencia. ¿Sí? Totalmente en silencio la mente. Muy relajada, muy tranquila. Concentrado ahí. Entonces esa es la lucha diaria. Ya la muerte reflexiva pues ya es tomar un yo específico y traerlo del pasado y abrir la escena, reconstruirla y resolver eso, acabar con todo eso. Si están trabajando la lujuria, ustedes deben hasta eliminar el recuerdo de lo que se siente cuando hay una eyaculación o un orgasmo. La persona ya no puede, si ya mató el yo, ya no recuerda qué se siente, porque el yo está muerto. Ustedes pueden recordar la fornicación, pero no recuerdan la sensación. Ahí murió el yo. Bueno, una parte, ¿no? Bueno, eso. Ese es así se trabaja la mente. También hay que observar los conceptos, porque hay que desarmar esos conceptos. Concepto amor, concepto familia, concepto patria.
concepto del yo rico, concepto del yo pobre. Bueno, todos estamos formados por cientos de miles o millones de conceptos y cada uno debe ser destruido. Eso se hace con la muerte reflexiva. El concepto Dios, el concepto verdad, el concepto mentira. Ese es el trabajo con la muerte reflexiva. Bueno, listo. ¿Alguien Listo, más? Luis. Dice De Ana todas que muchas maneras. gracias. Bueno, listo. De todas maneras, es muy agradable. Miren, cuando una persona ya empieza a tener cierto estado de mantenerse durante periodos en el día, pueden ser de lo que sea, 20 minutos, media hora, ustedes van a empezar a sentir la necesidad de permanecer en ese estado. ¿Y por qué? Porque es muy agradable. Es muy agradable ese estado. Entonces, cuando ustedes empiezan a sentir ese estado, ya no quieren perderlo. Ahora lo quieren mantener. Y lógico que hay que hacer un esfuerzo porque los yoes, como les digo, no les gusta estar concentrados. O sea, no les gusta que la persona esté concentrada porque saben que van a morir. Si la persona desarrolla esa capacidad, esos yoes están en peligro. Entonces ellos van a poner el obstáculo para que la persona no los elimine. Pero así actúan los yoes porque un animal cuando lo van a matar se defiende. Y los yoes son animales. Entonces, si la persona tiene claro el proceso de la muerte, pues no se deja llevar y se enfrenta como debe ser a todos esos yoes, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Muchas gracias, Luis. Gracias, compañeros. Buenas noches. Bueno, Viviana, nos hablamos. Chao, Angélica, Carla, Janer. Feliz noche, gracias, Viviana. Gracias, Liliana. Gracias. Muchas gracias. Javier también. Francisco también Nana también por aquí, Cristian. Gracias. Bueno, entonces Francisco, Emiliano también. Que descansen, ¿listo? Alba también por acá. Nos hablamos que mañana en la reflexión. ¿Listo? Que les vaya bien.